El Señor le bendiga más. El estudio correspondiente al 11 de agosto de 2026, dirigido por nuestro maestro Montilla, tiene como título, Gloria al Señor, el reino de Dios comienza en el corazón, cuando Cristo reina en una persona. Ahí empezó el reino. Cuando Cristo muere en una persona, ahí empezó el reino. Secretario. Aleluya. Por favor, buscar Lucas 17, 20, 21. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Comentario 1b. ¿Cómo se ve el reino de Dios hoy? Se ve cuando hacemos lo correcto. Eso significa la justicia del reino de Dios. Cuando hacemos lo correcto aquí en la tierra, significa que ya el reino está aquí. ¿Y por qué lo entendemos? Porque Jesús dijo, el reino de Dios está entre nosotros. Y Jesús estaba como hombre. ¿Entendemos ahí? Jesús estaba como hombre. El reino se ha acercado. Entonces, cuando hacemos lo correcto, estamos haciendo, y esto es interesante, porque cuando hacemos lo correcto, significa que aunque la justicia terrenal diga que no, Dios la aprueba. Eso es importante. Es importante hacer las cosas de Dios primero, porque no importa lo que diga la justicia de la tierra. Dios es que va a juzgar la gente de la tierra, los jueces. Amén. Sígueme leyendo el segundo. 1c. Vivir sin enemistad con Dios y con los demás. Esto significa mostrar la paz de Cristo aquí en la tierra. Por favor, buscar Juan 14, 21. Juan 14, 21. Apágala, pues. Amén, Dios bendiga. Dice Amén. La palabra de Dios en Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Aleluya. Vivir sin enemistad con Dios y con los demás, eso significa mostrar la paz de Dios. Cuando nosotros nos llevamos bien con el vecino, nos llevamos bien con el taxista, significa que estamos mostrando la paz de Dios. Porque nosotros hay veces que no entendemos que Dios nos escogió para Él manifestar su gloria. Cuando el pastor hace lo correcto, están haciendo lo correcto para Dios. No importa lo que la gente diga aquí en la tierra, hacemos lo correcto para Dios. ¿Ok? Entonces, la paz de Cristo se demuestra aquí en la tierra cuando hacemos lo correcto. Pastor, pues prepárate. La paz de Cristo se demuestra aquí en la tierra. Gracias. El reino de Dios empieza a operar cuando nosotros dejamos que Cristo gobierne. Amén. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Cuando el Señor le decía, helo aquí, no digan helo aquí o helo allí, ¿verdad? Estaba haciendo referencia a que ellos estaban esperando que el reino de Dios se iba a manifestar de forma visible y que Jesús venía para entablar el reino de Dios como si fuese para entablarlo aquí en la tierra de forma visible. Por eso él estaba haciendo referencia a cosas tangibles. No es
véanlo allí o véanlo aquí. No, es espiritual. El reino de Dios aquí en la tierra se establece de manera primero espiritual. Nuestro maestro. Cuadro 1C. ¿Cómo se ve el gozo en el Espíritu Santo? Se ve cuando perdonamos, cuando servimos con gozo y cuando dejamos que Dios gobierne nuestras decisiones. ¿Ok? Te habló bien ahí. Entonces, ¿cómo se ve el gozo en el Espíritu Santo? Cuando nosotros dejamos que fluya. Se ve cuando perdonamos, cuando servimos con gozo. No servir con un truño, como hay gente que sirven por terminar el trabajo. No, con gozo. Y cuando dejamos que Dios gobierne y dejamos que Dios gobierne nuestras decisiones. Esto es importante. Toda la gente quiere tomar decisiones rápidas, pero nosotros los cristianos debemos dejar que Dios ministre para tomar una decisión correcta que sea agradable a Él. ¿Me hago entender? Cuando nosotros le decimos, Señor, yo te pido en esta noche que tú me dejes saber si puedo hacer este negocio o no. El Espíritu te va a dejar saber. Cuando tú tomas la decisión de comprar el negocio, no va a haber fallo. Pero si tú te vas con tu mente, puede haber fallo. Amén. Pastor. Ahora, cuando estamos hablando de que el reino de Dios comienza en nuestros corazones, quiere decir que es cuando Cristo se entrona. Quiero que a medida que vayamos viendo el estudio, vayamos viendo si realmente Cristo es Rey y nosotros o no. O sea, el maestro tiene algunas notas y algunas partes importantes y dice que primeramente, si Cristo está reinando en nosotros, entonces hay manifestaciones que saldrán de nosotros porque quien está entronado en nuestros corazones es Cristo. Entonces, cuando nosotros veamos en nuestras propias vidas que mis acciones no representan que Cristo está reinando, porque el reino de Dios empieza en nuestros corazones. Entonces, si Cristo no está dominando en mí, todavía no ha empezado el reino de Dios en mi vida. O sea, con esa idea, más o menos vamos a ir como entonándonos con el estudio, porque si aún todavía hay áreas que Cristo no está dominando, o Él está y yo no he aprendido a rendirla, o no está. Una de las dos. Pero es muy probable que muchas veces estemos contendiendo contra el reino de Cristo, ¿verdad, Sandy? Es posible que ya Él esté y que yo no quiera ceder áreas a que la gobierne, que pudiera ser también. Pero es importante que a medida que vayamos con el estudio, pues vayamos edificándonos para salir de aquí, ¿verdad?, con una mentalidad mucho más clara con respecto a este estudio, el reino de Dios. Sí, voy a repetir otra vez la cuestión de Jesús. Jesús como humano le dijo a los judíos, el reino de los cielos se ha acercado como humano. Entonces todo el que acepta a Jesús en su corazón está representando el reino de Dios. Aunque seamos humanos, estamos representando el reino de Dios, porque Jesús es nuestro ejemplo. Comentario 1D. En resumen, el reino de Dios no lo encontramos buscando afuera con señales. Lo encontramos rindiéndonos a Jesús por dentro. Si Él reina en nosotros, el reino ya está en nosotros. Amén. ¿Entendieron claro ahora?
Si Él reina en nosotros, el reino está en nosotros, porque Jesús representa el reino. Creo que vamos a estar claros. Ok, gracias. Pastor, después del 1D. Entonces, decimos que el reino de Dios se ve o se manifiesta en nosotros cuando hacemos lo correcto. Cuando hacemos lo incorrecto, no estamos manifestando su reino. Eso significa la justicia del reino en medio de nosotros. Vivir sin enemistad con Dios y sin enemistad con los demás. Cuando empezamos a practicar la enemistad con los demás, eso no es el reino de Dios manifestándose en nuestras vidas. Entonces, si hay esa inclinación a practicar la enemistad y a tener ese tipo de actitudes, recuerden que eso no es el reino de Dios en nosotros. Dios va en contra de todo lo que es enemistad. Jesús es llamado príncipe de paz. Él vino a quitar toda enemistad. Y la enemistad mayor que impedía que el reino de Dios entrara a nosotros eran nuestros pecados. Entonces Él vino a quitar ese pecado para que el reino volviera a nuestro corazón, para que pudiera Dios entronarse en nosotros. Maestro, ¿te continúa? Importante porque Jesús hizo la amistad entre los pueblos que estaban enemigos, estaban enemistados, ¿verdad? Pues los judíos estaban enemistados con los gentiles, y cuando Jesús vino, rompió la enemistad y vino a formar la amistad. Ok, secretario, mándale él. Muévete. Comentario, por favor, buscan en sus Biblias Lucas 13, 18 y 19. Estamos aquí, pastor. Y dijo, ¿quién es semejante al reino de Dios? ¿Y con qué lo comparé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo un árbol grande, y las aves del cielo se anidaron en sus ramas. Amén. Gracias. Mira, es interesante. El reino de Dios, aquí nos da una idea. Este cuadro nos da una idea para que no nos desesperemos. No querramos llenar la iglesia de una vez. El reino de Dios empezó con 13 personas. Con Jesús y los 12. Empezó el reino. Oye, el reino de Dios. Nosotros queremos llenar la iglesia rápido. Tranquilo. El Dios eterno. Secretario, léate. No me corra. Léame ahí. Comentario número 1. El reino de los cielos empieza muy pequeño aquí en la tierra. El reino transforma por dentro poco a poco hasta cambiarlo todo. Viste como el grano de mostaza. El grano de mostaza es el grano más pequeño para Israel. Pero sin embargo, ¿qué? Poco a poco. No nos desesperemos. Primero, lo muy importante es prepararnos en la iglesia para poder proyectar la palabra afuera, pero no puede ser corriendo. El estudio no puede ser corriendo porque no vamos a entender. Dios no quiere que corramos, Dios quiere que edifiquemos, que trabajemos lento, que entendamos para que entre aquí a la conciencia lo que estamos estudiando. Pastor, ¿tiene algo? Sí, voy a anotar, a ver algunos puntos y continuar donde va el maestro. El maestro puso, guiado por el Espíritu Santo y la palabra, dice que cómo se ve el gozo del Espíritu Santo en nuestra vida. Muchas veces las personas están buscando
las manifestaciones del reino de Dios fuera, en predicaciones, en manifestaciones. Ok, allí vemos ese tipo de manifestaciones, pero donde verdaderamente se manifiesta con poder el reino de Dios en nosotros, primero, se ve cuando perdonamos. Segundo, se ve cuando servimos con gozo. Y tercero, se ve cuando dejamos que Dios gobierne nuestras decisiones y emociones. O sea, si esta parte no son controladas por Dios, entonces Él no está reinando. Si yo no puedo perdonar, ¿cómo yo digo que Jesús está entronado en mí? Si Él murió cuando no había nadie que merecía ser perdonado. O sea, Él se entregó por completo para perdonar. Y todavía en la misma cruz, siendo crucificado, dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. O sea, ¿cómo es que yo puedo tener una enemistad y decir, Cristo está reinando conmigo? Y yo por cualquier cosa no quiero perdonar. Entonces, primero, se manifiesta el poder del reino de Dios en mi vida cuando puedo perdonar. Segundo, cuando servimos con gozo. Y tercero, cuando dejamos que Él gobierne nuestras emociones y nuestras decisiones. Ahí estamos rindiendo al reino de Cristo, aunque hay cosas de esas que nos pueden hacer llorar, que no pueden quebrantar. Pero ahí es que está reinando, porque a veces hay decisiones de un rey que a veces no nos gustan. ¿Usted entiende? A veces, pero lo bueno de este rey que viene a reinar en nosotros es que Él nos conforta. Todavía yo tomé la decisión llorando, en medio del lloro y del quebranto, por hacer la voluntad de Cristo, yo voy a recibir fortaleza. Yo voy a ver su poder. O sea, yo no voy a salir desplomado. No, Él me va a dar fuerza, ¿verdad? Pero tenemos que dejar que Él haga, ¿verdad? O que ejerza su reino en nosotros. Comentario 1C. Así empieza en nosotros con una oración, con una fe del tamaño del grano de mostaza. Dios no necesita multitudes. Dios no necesita. Él es el Dios que multiplica. Él no necesita multitudes. El grano de mostaza es interesante. Jesús nos está diciendo, señores, no se desesperen. Miren cómo Dios hizo que la mata subiera y hasta las aves hacen nido en ella. Más adelante vamos a ver que nosotros tenemos que hacer una rama, pero para anidar a nosotros. Bien, déjame ver, pastor, ¿dónde tú estás? Amén. Continuamos con este estudio. Gloria al Señor. Y nuestro maestro está comentando ahora mismo cómo empieza ese reino en nosotros. Dice que empieza muy pequeño, como un granito de mostaza. Muchas veces nosotros cuando empezamos este caminar, uno a veces hasta dice, ¿realmente estoy en Cristo o no estoy en Cristo todavía? Porque hay cosas que nosotros todavía no podemos rebasar, no podemos poner en práctica en nuestra vida. Pero con los actos pequeños que vamos haciendo en el Señor, nos vamos dando cuenta que sí Cristo está gobernando. Por ejemplo, postrarnos a orar cuando no orábamos. Eso se ve pequeñito, pero ya uno se da cuenta que Él está gobernándome porque yo no hacía eso anteriormente, ¿verdad?
buscar la Biblia para leer su palabra. Dice, pero espérate, eso yo en lo natural yo no lo hacía. Aunque yo no pueda manifestar, predicar, hacer una liberación, pero es mi comienzo. Es pequeño, pero estoy avanzando. Pero estoy tomando el hábito de congregar. Estoy tomando el hábito de tomar los estudios. ¿Sí? Entonces, todo eso son pequeños comienzos, pero poderosos, ¿verdad? Porque vamos como aumentando. Vamos aumentando poco a poco. Y de repente, un día me levanto y quiero adorar. Aleluya. Y quiero escuchar una alabanza. Pero entonces sí, nada de eso yo no lo hacía en lo natural. Quiere decir que entonces el reino de Dios sí llegó a mi vida. Y aunque se ve chiquito, estoy creciendo. Estoy empezando a caminar. Y eso es un gozo para nosotros saber que Cristo entró y está haciendo cosas conmigo. Yo lo que no puedo pasar por alto, que sí estoy creciendo y que cuando miro hacia atrás no soy la misma persona. Nuestra hermana Sandy tenía la mano levantada y nuestra hermana Rosana. En esa misma línea del pastor, de cómo se ve reflejado el gobierno de Cristo en nuestra vida, que también aparte de lo interior, también se manifiesta en lo exterior. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que tenemos un presidente, gobierno, pero hay muchas cosas del mundo, del sistema, que van en contra de nuestra fe. Y ya ahí nosotros tenemos problemas. Ya, aunque el Señor lo manda a que nosotros nos sometamos, pero hay cosas que no, que van en contra de su palabra. Y en ese momento nosotros tenemos que decir rotundamente no. Entonces ahí se manifiesta también el gobierno, porque ya nosotros no nos regimos. Claro que tenemos que someternos a las leyes porque el Señor nos manda. Pero cuando van en contra de nuestra fe, ya no. Porque que gobierna es Jesucristo. Y tenemos nosotros que primero, como dijo Pedro en una ocasión, primero a Dios que los hombres. O sea, cuando hay algo en el gobierno donde sea que vaya en contra de lo que nosotros creemos, nuestra fe, hermano, cero. Muy bien, Álvaro. Muy bien. Óyeme, cuando nosotros interiormente oramos, como dijo el pastor, entonces Dios se encarga de lo exterior, como dijo el hermano allá. Yo estoy en silencio orando al Señor y yo salgo a la calle y alguien quiere venir contra mí. El Señor está presente porque Él vio que yo estoy con Él. O sea, ¿sabe? Dios defiende afuera para que no seamos avergonzados. Yo voy a leer esto para que ustedes se gocen. Dice el comentario para aplicación por el cristiano de hoy. No menospreciamos los comienzos pequeños. Cuando yo estaba escribiendo este molecular del pastor y de Adín, ustedes están comenzando pequeños comensales. Y yo cuando estaba allá afuera, un día, entonces yo le dije a ustedes que yo fui a una iglesia de 3,000 personas, 3,000 miembros, y el Señor, cuando llegué a la casa, me dijo, tú fuiste a esa iglesia, pero ellos están conmigo. Ellos están haciendo bulto, pero no están conmigo. Yo me gustan los pequeños comensales, como está haciendo Adín, como está haciendo el pastor, los pequeños comensales. Mira, entonces, no menosprecien los comienzos pequeños. Un versículo compartido o una oración, un acto de obediencia es una semilla. Oigan esto. Compartir un versículo con tu compañera, ¿verdad? Compartir una oración juntos es una semilla que te está sembrando y Dios le va a dar el cumplimiento a esa oración. Amén. Amén, amén.
Es interesante que cuando nos sujetamos a los gobiernos terrenales, nos sujetamos por obediencia, pero esa obediencia no produce transformación ni cambios. ¿Ustedes entienden eso? O sea, yo me sujeto a una ley terrenal por obediencia, porque tengo que obedecer, como que la Biblia me manda, obedecer a quienes nos gobiernan, a los magistrados, pero eso no produce transformación ni cambio. Mas, sin embargo, cuando me someto al reino de Cristo, eso produce cambios y transformación y produce el gozo en nosotros. Al principio, Satanás, que el Señor reprenda, lo va a mostrar como que eso no es bueno para mí, que eso me va a herir, que eso me va a dañar, ¿verdad? Pero cuando lo practico y me someto a su reino, eso trae transformación, trae frutos, trae cambio y trae crecimiento, trae empoderamiento. O sea, es maravilloso porque, como dice Romanos, capítulo 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces, si yo entiendo bien cómo opera el reino de Cristo, cuando yo quiera operar en injusticia, saber que me voy a salir de una obediencia. Amén. Nuestro maestro continúa. Siembra la semilla en el huerto de la casa, en el trabajo o en la iglesia. Dios la hace crecer hasta que otros encuentren sombra debajo. Cuando tú siembras semilla de la oración en la casa, Dios hace crecer hasta que, como la mostaza, ¿verdad? El árbol, en vez de sentarse los pájaros, se van a sentir los no creyentes, van a venir debajo del árbol. No sé, esto lo tengo que explicar mejor porque esto es bonito. Esto es bonito, lo voy a explicar otra vez a ver si puedo explicarlo con la lengua que tengo. Miren, en el cuadro pasado, el árbol creció y los aves se anidaban. Pero ahora en este cuadro, cuando nosotros oramos, nos llevamos bien con los hermanos, entonces van a venir los no creyentes debajo del árbol que Dios va a hacer multiplicar. ¿Entendieron ahora? Amén. Perdone, muchachos, que ustedes saben que todavía hay recuperación, pastor. Yo creo que cuando hay tantas enemistades, que no nos podemos llevar bien con los demás. Mire, que todo es un roce, pastora. Yo no sé si realmente Cristo está entronado ahí. Si realmente Cristo está entronado ahí. Porque nosotros debemos practicar la tolerancia. Porque ellos son de una manera porque no tienen a Cristo. Y tenemos que ayudar a que Cristo se entrone. Pero para Cristo entrar a su corazón, tiene que ver que Cristo nos transformó. Y si ellos no ven que yo he sido transformado, ellos no van a venir a Cristo. Entonces, esa pequeña semillita tienen que empezar a hacer sombra. Que Cristo está gobernando. Si mis emociones me traicionan, si mis decisiones me traicionan, yo tengo que examinarme. Como dijo el apóstol a la iglesia de los Corintios, examínense ustedes mismos si están o no en la fe, ¿verdad? Si estamos o no en la fe. Porque si por cualquier cosa yo me irrito, si por cualquier cosa yo quiero pelear, recuérdense que Cristo cuando podía hablar, no habló, enmudeció,
y no abrió su boca, pero tenía derecho, ¿sí o no? Entonces tenía derecho. Pero ¿qué hizo él? Rindió su derecho, ¿verdad? ¿Para qué? Para entablar su reino, ¿verdad? Rindió su derecho para entablar su reino. Y si nosotros queremos entablar su reino, tenemos que ceder ese derecho para que Cristo siga entablando su reino. Porque cuando nosotros callamos, cuando tenemos que hablar, estamos desplomando el reino de Satanás para que Cristo se entrone. Ok, ahora vamos a entrar. Vamos a analizar qué significa pobre en espíritu. Vamos a analizar qué significa pobre en espíritu. Y Adi, yo quiero que tú te quede complacido. Estos pobres en espíritu somos nosotros aquí. Y de ellos que el reino de los cielos. Entonces, ¿estás entendiendo? Somos nosotros aquí. Y aquí tenemos algunos que somos pobres en espíritu, pero de ellos es el reino de los cielos. Búscate Mateo 5:3. Mateo 5:3. Sí. Mateo 5:3. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ok, muy bien. Entonces, de los pobres en espíritu es el reino de los cielos. Ok, entonces, ¿qué es el gobierno de Dios? ¿Es solo un lugar? Es cuando Dios toma el control de nuestras vidas. Y aquí seguimos diciendo, cuando Dios toma el control de nuestras vidas, tiene que tomar el control, como está diciendo, como el pastor está explicando. Entonces, cuando Dios toma el control de nuestras vidas, entonces Él puede manifestar su reino. No me estoy aplicando bien. Cuando Dios toma el control, el reino es manifestado. Se manifiesta afuera. La gente lo ve. Bueno, pregunta. Usted sabe que yo siempre he tenido como eso de pobre en espíritu, pero como que usted lo fue muy rápido. Yo quisiera como que usted me desglosara un chin más lo que significa, sí, porque usted fue volado. Y yo siempre en esa palabra he meditado mucho, lo que significa pobre en espíritu. ¿Usted me entiende? Entonces yo quisiera que usted me desglosara un chin más el significado de pobre en espíritu. Eso es. Está bien. Vamos a hacerlo Bien. Vamos a hacer lo posible. Pobre en espíritu. Vamos a ir avanzando. Una persona, ¿verdad?, que es pobre en espíritu, es aquella que, aleluya, se rinde, o mejor dicho, suelta el orgullo, suelta los méritos, suelta la autosuficiencia. Las personas que no son pobres en espíritu son orgullosas, no son humildes, se creen autosuficientes. Pero la persona pobre en espíritu se encuentra en bancarrota espiritual. Por eso es que Cristo puede reinar. ¿Entendieron un poco ahí? Cuando tú dices, Dios mío, no puedo, tú eres pobre en espíritu. Dios mío, ayúdame, no puedo. Eso significa pobre en espíritu. ¿Ves? Entonces Dios te engrandece. Ok, aquí tenemos algo más todavía. Arréglame eso ahí que se me fue. Tenemos algo más también. ¿Te ayudó un poquito eso? Ok, muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces el 3:1 dice, su paz y su justicia, su presencia
y sus valores. Entonces, cuando tú le dices, Señor, yo no puedo, yo no entiendo, entonces Él te pone sus valores. Aleluya. Esto es interesante, porque eso, vamos a suponer una persona que no se va mucho de letra ni sepa nada, pero si ora y se humilla, Dios lo usa con poder y gloria, le enseña sus valores, le enseña las cosas del reino a través del Espíritu. Amén. Okay. Empieza a reinar en nosotros el reino de los cielos. Oigan bien, cuando tú eres pobre en espíritu, entonces que empieza a reinar el reino de los cielos en ti. Aleluya, pastor. Esto está bueno. Yo no lo calculé mucho cuando lo escribí. Pero cuando tú eres sencillo y le dices a Él, yo no puedo, entonces Él te hace entender y te enseña los misterios del reino. El reino de Dios no es humano. El reino de Dios no es humano. ¿Sabe? Ni temporal. ¿Sabe? Es un reino eterno ¿y qué más? No, eterno sí, y celestial. Muy bien, entonces yo, ay Dios mío, aguanta, perdónenme muchachos, y ustedes saben que lo que me pasó. Pues si yo me gocé con esto, porque yo tampoco entendía mucho reino, así como mi hermano, yo no entendía mucho, pero cuando empecé a cuadrar esto, entendí que para tú ver el reino, tú tienes que ser humilde. No diga que yo soy motilla, que yo no, tienes que ser humilde. Señor, yo no puedo con esta pierna, ayúdame. ¿Me entiendes? Pastor, busca el 3B. El reino de los cielos no se conquista, se recibe. Pobre en espíritu dice que reconoce, ¿verdad?, el señorío de Cristo. Señor, sin ti no soy nada, te necesito. En el C dice aplicación directa para el reino. Reconocer que tenemos necesidad de Dios. El reino de Dios nos brinda algunas cualidades que nuestro maestro lo va a enumerar aquí. Otro día, dale, que a mí me gusta oírte. Bueno. Cuando nos rendimos al reino de Cristo, recibimos estos siguientes beneficios. Primero, el reino de Cristo nos da ciudadanía. Amén. Nos da una ciudadanía. Cuando dejamos que Cristo reine en nosotros, nos está garantizando aquella morada que Él dijo, voy a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, no podemos que esas emociones destronen a Cristo, porque cuando yo dejo que mis emociones me controlen, yo le quito el gobierno. ¿Están entendiendo? Porque ya no está gobernando esa área. Rey. El reino no da rey. Exactamente, perdón. El reino no da rey. Él no gobierna. O sea, quiere decir que ya es Él que gobierna. ¿Verdad? Ya no nos gobernamos nosotros solos, sino que Cristo nos gobierna. El reino te da herencia. ¿Verdad? Nos da herencia. Entonces, con el reino tenemos todas esas añadiduras. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas. Esas cosas usted las puede leer en Mateo capítulo 6. Son 3. Léala y la enumera. No son todas, pero esas cosas son añadidas. El reino de Dios, el reino de Cristo nos da paz. Es bien, nos da consuelo.
Ese reino de Cristo nos da consuelo en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la adversidad. El reino de Cristo nos da consuelo. El reino de Cristo nos da vida eterna, que empieza ahora aquí en la tierra. Su vida eterna empieza desde aquí. Amén. Nuestro Maestro. Recuerden que la iglesia es una universidad o un taller. Aquí en lo temporal es que estamos construyendo la eternidad. No vamos a llegar allá a lo loco. Tenemos que pasar el examen cuando Cristo venga. Entonces aquí tenemos, hay algo interesante que dijo el hermano sobre Romanos 13. Nosotros las cosas que hacemos, no las hacemos porque queremos hacerlas. Las hacemos porque Dios las ordena. Y las cosas que Dios ordena son al revés, al contrario de las que están aquí en la tierra. ¿Tú ves? ¿Entendimos eso? Nosotros obedecemos a Dios. No hacemos lo que nosotros queremos, hacemos lo que Dios dice que debemos hacer, por encima de lo que sea. Bien, y el secretario se me fue. Marcos 1, 14 al 15, que voy a leer. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Entonces dice: arrepentíos y creed en el evangelio. El reino está cerca, se acercó y se acerca al inconverso, a que le predicamos a la calle, pero hasta que Cristo no entra, no empieza. Hasta que no se arrepienta y confiese su pecado y reciba a Cristo, no hay reino de Dios en esa persona todavía. Ahí reina el otro, ahí gobierna el otro, no Cristo. Entonces, el reino de Dios empieza aquí, en nuestros corazones, porque Él empieza a transformar, Él empieza a cambiar. Amén. Entonces, se acercó el reino y entró. Cuando nos arrepentimos, nos convertimos a Cristo y dejamos que Él nos gobierne. Toda área que todavía Cristo no está gobernando, hoy, en este estudio o al final, usted puede empezar a rendirle esas áreas a Cristo, que Él va a hacer cosas lindas en nosotros. Todo lo que Cristo gobierna es para bendición para nosotros. Toda área que aún todavía no hemos dejado que Cristo la gobierne, y esto para mí, para todos, para mí, para el maestro. Por ejemplo, fue muy duro para mí el domingo en la noche. Tenía que ir a predicar a Villamella, la pastora nos acompañó la hermana Elizabeth. Y el Señor me habló para que hiciera algo. Para mí fue duro rendir esa área a Cristo, ¿verdad? Y yo tenía unas notas para la prédica y me dijo: no use las notas, no use nada, solamente la palabra. Entonces, ¿qué yo tenía que hacer? Rendirle eso a Cristo. Y a veces es difícil, es cualquier área, ¿verdad? ¿Qué yo tuve que hacer? Ser obediente. Yo cogí la guagua, guardé todo y me fui solamente con mi Biblia. Porque Él me dijo, el tema es: Dios usa lo poco que tú tienes. Entonces, si yo iba a predicar ese tema, iba a llevar nota, entonces Él no iba a usar lo poco que yo tenía. Entonces me dijo: si tú vas a predicar eso, tienes que dejar que yo use lo poco que tú portas. Si no, no hay tema. Dejé todo en la guagua, cogí mis notas, dejé todo ahí guardado. Dijo: vamos entonces a predicar. Dijo: bueno, pues ahora sí. Porque no podemos coger nosotros el control, ¿verdad? Y si Dios me dijo, yo decía: Señor, entonces es eso, es lo poco que tú tienes que yo voy a usar. Amén. Así que a rendir. Toda área que no hemos rendido, vamos a seguir rindiendo para que Él siga siendo rey en nosotros, nuestro maestro. Sí. Yo me gozo con el pastor, porque el pastor lo explicó de una manera
Mira, yo le dije a ustedes que yo quería ser evangelista, como tú, evangelista. Y Dios me dijo, prepárate, ve a un colegio y prepárate. Yo quiero que tú enseñes mi palabra. Y le dije a la mujer, oye, pero Dios me habló anoche. Dije que ya y me puse nervioso. Y empecé a comprar libros de una vez. Y me puse a un instituto de una vez. Porque es lo que Dios dice. Dios sabe. Él es el que sabe. Miren, hay un problema aquí que vamos a ver ahora. Que es que nosotros tenemos problemas cuando queremos que Dios reduzca su tiempo al tiempo de nosotros. El pastor usa una palabra bien bonita, que es el crono. El pastor usa el crono, me gusta cuando él habla del crono. El crono de Dios, el tiempo de Dios. Que Dios establece las cosas. Pero nosotros, como estamos aquí, queremos que sea rápido. Pero olvídate, las cosas van a suceder en el tiempo. Por ejemplo, mira, dice Gálatas, pastor, léete Gálatas 4:4. Ahí mismo. Sí, lo tengo aquí. Ok. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. Oye bien, llegado el cumplimiento del tiempo, del crono de Dios, se llama eso. Pastor, me gusta cuando el pastor usa esa frase, el crono de Dios. Mandó a su Hijo, y esto es interesante. Yo no escribí mucho de esto, pero esto es interesante, porque esto tiene muchas conexiones. Cuando Jesús vino a la tierra. Pastor, ¿tú quieres usar uno más? Cuando llegó ese cumplimiento, llegó realmente el cumplimiento de todo lo que anunciaba el Antiguo Testamento sobre el Mesías. Llegó el cumplimiento de establecer el reino de Dios y nosotros. Ezequiel 37:14 dice, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová que hablé, y lo hice, dice Jehová. Ezequiel 36:26 dice, os haré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Todo eso ocurre cuando Cristo viene a reinar en nuestras vidas. Amén. Entonces, creo que estamos llegando al final del estudio, maestro. Usted tiene el tiempo, sí, ya para cerrar, así que usted tiene la última parte. Muy bien, muchachos. Yo espero que hayamos aprendido algo hoy. Tú sabes, algo sencillo, pero hay veces que se pone profundo. Ok, algo sencillo. Hemos aprendido algo. Miren, el último comentario que tengo aquí dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Pablo usa una palabra que se llama reloj. El apóstol Pablo usó una palabra que se llama reloj y se llama kairos. No fue cuando se le ocurrió a Dios, fue cuando él determinó. No fue que se le ocurrió de un momento a otro, no. Voy a mandar a hacer uno. Mire, póngase a pensar una cosa. Desde Génesis hasta la gran tribulación, Dios lo calculó todo. Oye, Dios trabaja. Jesús dijo, yo trabajo y mi Padre también trabaja. Todo está calculado bajo el cargo de Él. Desde Génesis hasta la gran tribulación. Todo está en su tiempo. ¿Tú sabes cómo yo le digo al Señor? Porque hay veces que Él muda los tiempos. Yo le digo al Señor, mis pies están sueltos. No hay ningún médico que en la tierra que lo arregle. Pero yo fui a comprar una pastilla para la circulación. Yo digo, Señor, yo voy a comprar esta pastilla, pero yo no dejo de creer en ti.
yo voy a comprar esta pastilla, pero en la solución final tú me la vas a dar, porque nadie puede hacer cartílago humano, nadie puede hacer eso. Entonces yo le digo al Señor, tú me vas a enderezar los pies, pero mientras tanto yo voy a ir para la circulación, a buscar para la circulación. Déjame ver, me queda uno aquí. Porque el momento cuando Jesús vino porque Roma tenía un solo idioma. Oye bien, Jesús vino en el tiempo preciso cuando Roma tenía un solo idioma, porque Roma tenía muchos idiomas y Dios sabía que iba a haber uno. ¿Por qué? Porque es muy difícil predicarle a gente con muchos idiomas. Entonces, dice el comentario que Dios esperó que Roma tuviera un idioma y envió a Cristo en su tiempo para que el evangelio corriera rápido. ¿Entendieron eso? Dios es perfecto, Dios mío, yo me gozo con Dios, Él es perfecto. Y tú dices, ¿por cuánto? ¿Por mí? ¿Por qué? Por eso, güey, Él tiene todo cronometrado. Muy bien, muchachos, entonces vamos a darle gracias al Señor por esto, y yo termino aquí, y el pastor termina de hacer la despedida. Bien, esperando como cada martes que la palabra del Señor nos haya edificado como así es, y yéndonos aquí con una mentalidad más clara, que el reino se establece, como dice nuestro maestro, en su crono, en su tiempo, no en mi tiempo. No se hacen las cosas como yo quiero, sino como el Señor dice, aunque nos duela. Amén. Aunque nos duela. Vamos a hacer las cosas que Dios manda para que Él siga reinando. No le quitemos el trono. Que si Él sigue entronado aquí, vamos a seguir viendo su gloria. Amén. Amén. Y vamos a poder traer mucha gente más aquí, a este reino de Cristo. Porque somos un pueblo que va a seguir creciendo y multiplicándose. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga a nuestro maestro Montilla, Amén. que Dios bendiga a cada hermano que pudo estar y los que no pudieron estar, que también Dios los bendiga.